Hola chicos, esta es la clase número 8 de Psicología Social Dialéctica. Vamos a continuar con lo que es el capitalismo. Vamos a ver a Marx, vamos a ver el comienzo del capitalismo para seguir un poquitito con el materialismo que vimos en la clase anterior. En la actualidad, decíamos la clase anterior, el modo de producción que tenemos es el capitalismo, que surgió justamente a partir de la muerte del feudalismo. El capitalismo nació más o menos en el siglo XVI, a partir del que el sistema feudal estaba agotado. Acuérdense lo que era el sistema feudal del siglo, donde los campesinos trabajaban para los feudos, alrededor de los castillos o alrededor de sus mansiones, que solo lo que les quedaba era el resto de la comida y un poco de tierra, si no tenían ningún sustento económico ni nada por el estilo. Solo era trabajar para el señor feudal. Cuando la clase de siervos y la clase de señores entra en conflicto, justamente esto que decíamos, donde ya el hombre empezaba a exigir sus derechos, se genera una nueva clase social que es lo que se llama la burguesía. ¿Y qué es lo que es la burguesía? La burguesía poco a poco va generando un nuevo modo de producción. Por supuesto, a su imagen y semejanza de este nuevo orden social sería, ¿no? Y la burguesía entra en conflicto con el señor feudal, y lo que consigue, esta lucha, lo que se consigue es una clase burguesa capitalista y que desplaza la clase feudalista anterior. Entonces decíamos que, por supuesto, siempre hay una diferencia de clases. En el transcurso de la historia siempre va a existir una diferencia de clases. Siempre van a ser los poseedores y los no poseedores. Siempre van a ser la clase desposeída o desprotegida, que es la clase trabajadora, y siempre va a estar los poseedores, ustedes lo han visto en el video, que son los encargados de los que tienen el capital, ¿no es cierto? Entonces, bajo el capitalismo se encuentran dos clases, la clase burguesa y el proletariado. Como decíamos antes, la clase burguesa es la poseedora, es la que tiene el material de producción, el que tiene los bancos, el que tiene la tierra, el que tiene el capital, el que tiene las herramientas. Y la clase, el proletariado, lo que es la clase desposeída, que lo único que tiene es lo que se llama fuerza de trabajo. Que es lo que le brinda a la burguesía a cambio de un salario que le sirve para subsistir. ¿Qué es esto? La clase burguesa instala la fábrica, instala las herramientas, tiene a su banco que le va a proveer el crédito o no. Hasta le puede llegar a tener las viviendas. Yo vivo acá en Remedios de Escalada y un ejemplo es muy específico de esta diferencia que yo decía. Yo vivo justo enfrente de los talleres de Remedios Escalada, donde hay una zona enfrente justamente de los talleres que están las casas hechas por los ingleses, por supuesto, para la gente que trabajaba. Están las primeras cuadras donde están las casas más lindas. Yo tengo amigos ahora que viven ahí. Ahora toda esa zona es como una zona de protección
histórico, ¿no? Como si fuera tiene una protección histórica que donde toda la fachada exterior no se puede tocar sin la interior. Unas casas muy lindas, hermosas, todas hechas de estilo inglés. Y más atrás, cerca ya de la cancha de Lanús, está todo lo que son las casas que eran de los obreros, donde son casas más pequeñas, hechas, por supuesto, siempre desde el punto de vista de estilo inglés, muy lindas construcciones, las puertas todavía están. Pero ¿qué hacía? Cerca de lo que estaban los talleres acá en el ferrocarril. Y yo me acuerdo de haber venido a vivir acá hace 25 años y todavía sonaba la sirena a las 4:30 de la mañana y después, no sé si a las 3 de la tarde, que avisaba la entrada de los obreros y la salida. Eso es una de las cosas que quedó de toda la época industrial que se originó con la creación esta de la burguesía, ¿no es cierto? Se llamaba Los Obreros por un silbato, miren. Entonces decíamos que la burguesía lo que hacía era poseedora de todos estos capitales y demás, y herramientas y todo, y el obrero lo único que tenía, el obrero o el proletariado, era su fuerza de trabajo. Entonces, que se la ofrecía al burgués a cambio de un salario que le servía solo para subsistir, nada más. Entonces, lo que hace el capitalismo hace que el proletariado está obligado a vender su fuerza de trabajo porque de lo contrario no podría subsistir. O sea, si no trabajás, no cobrás. Y por supuesto no podés comer. Es evidente, nos pasa en la actualidad. En este momento de pandemia, cuánta gente ha quedado sin su fuerza de trabajo. Transportistas de micros, kioscos de colegio, caleciteros, no sé, donde ustedes recorran, va a ver que lamentablemente por esta pandemia maldita hay mucha fuerza de trabajo que quedó excluida de esto. Y por supuesto no tienen para comer. Mucha gente que está con el trabajo informal ha quedado sin su posibilidad de trabajo. Escuchaba el otro día el personal doméstico que ha quedado por culpa de que no se puede transportar en transporte público, no puede ir a trabajar, y ahora me parece que en Capital permitieron esto de trabajar en un solo lugar, como si a veces la fuerza de trabajo del personal doméstico le alcance con una casa sola para trabajar. A esto me refiero, esta fuerza de trabajo que lo que hace es que si trabajás, comés, y si no trabajás, no comés, por supuesto, o no vivís, ¿no? Estas clases, tanto la burguesía como el proletariado, tienen por supuesto intereses completamente contrarios y opuestas. Y es justamente el periodo actual que estamos viviendo. Les cuento un ejemplo, no sé si se los conté. Mi hija trabaja en un comercio en Nanos, y una de mis hijas, y en la época donde estuvo cerrado el negocio, no cobró el sueldo, cobró nada más que la mitad que le dio el gobierno, el ATP, una cosa así. Ahora, el Día del Niño, en la semana del Día del Niño, Nanos vendió una barbaridad, muchísimo, porque aparte con esta necesidad de comprar y que hubo, hizo el récord Nano en ventas. Pero el dueño de Nanos no les dio de más. O sea, el dueño de Nanos compartió la pérdida, pero no compartió la ganancia. A esto me refiero, que son que tanto el burgués nunca va a compartir todos los beneficios con el proletariado. Sí va a compartir las pérdidas, porque cuando les van mal se funde y se van.
Eh, y esto es lo que está pasando por ahí en pandemia también, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente se han fundido las fábricas o han cerrado las fábricas y a la gente, como hay una ley que los protege, esto del despido, cuánta gente lo han obligado por un poco de pesos? He tenido casos muy cerca que los han hecho renunciar, para tener aunque sea la mitad de la indemnización, porque si no directamente plantaban, cerraban y los dejaban en la calle, ¿no? Sin nada. Eh, Justamente esta lucha actual entre el proletariado y la burguesía, justamente se contradice en esto, entre salario y ganancia, lo que yo les decía antes. Eh, si fuera al revés, cuanto más ganaría el trabajador, menos gana el empresario, y en este momento eso no pasa. Bueno, voy a un segundo video.